A grabar ya. Sí, Listo. Excelente. Pues, muchísimas gracias, Patricia, por esta charla y felicidades por la publicación del libro de Elena Garro sin censura. Creo que eso tiene Elena, ¿no? O sea, se habla mucho de las dos partes, de la libertad y de la censura. Y sin que dé tampoco un mega adelanto, pero ¿qué vamos a poder leer en este nuevo libro que no se haya leído antes respecto a Elena? sí, pues muchas gracias antes que nada, Estefanía, por tu interés en Elena Garro y en este nuevo libro, que definitivamente nos da pistas no solamente sobre la vida de Elena Garro, sino también el hecho de que ella haya abordado otros géneros en los que no la habíamos visto antes, ¿no? Claro. Por ejemplo, el guionismo, guiones cinematográficos. Sabemos desde luego que Elena escribió guiones y que varios de ellos se llevaron a la pantalla, ¿no? En los años 50 y en los años 60, antes del 68. No, incluso después de la masacre se llevaron a la escena un par de guiones de Elena Garro. Claro. Pero no contamos con esos guiones, no contamos con los libretos. No sabemos si se perdieron, si se quemaron cuando se incendió la hemeroteca, no sabemos qué sucedió con esos libretos, ¿no? Que algunos Elena Garro los escribió a la limón con Juan de la Cabada, su gran amigo, y otros pues de su autoría, otros basados en algunos de sus cuentos, en algunas de sus obras. En este libro vamos a tener guiones que Elena escribió para el cine que se quedaron inéditos, que no se llevaron a la pantalla y que ella escribió, dos de ellos los escribió en los años 50 y son guiones breves. Bueno, uno de ellos es más breve que el otro. Y bueno, entonces aquí tenemos a la Elena haciendo guiones y los lectores van a poder leer pues estos textos, ¿no? Que a mí me parecen estupendos. Y el tercer guión no lo escribió en los años 50, sino que lo escribió después en el exilio. Eh, este guión es muy interesante porque ahí Elena Garro, durante la época del exilio de Elena, sobre todo en Madrid, digamos de 1974, que ella llegó a Madrid, hasta 1981, Elena estuvo muy obsesionada con el tema de demostrar que Greta Garbo, la actriz Greta Garbo, era la, la, era la hija del último zar de Rusia, ¿no? De Nicolás II, Anastasia, que había sobrevivido a la masacre perpetrada por los bolcheviques, ¿no? En contra de la familia real. Era típico de la época, porque efectivamente cuando se descubrieron los cuerpos de la familia real, faltaban dos cuerpos. No se habían localizado estos cuerpos. Y se rumoraba que uno de ellos era, bueno, siempre hubo una gran confusión entre que si la que faltaba de las hijas era María o era Anastasia, ¿no? Incluso en estos escritos que vamos a encontrar en este libro, Elena Garro fluctúa efectivamente entre si la sobreviviente era Anastasia o era María, ¿no? Porque había un gran misterio alrededor de este tema y hubo muchísimos farsantes y bueno, tanto hombres como mujeres que se hicieron pasar por miembros de la familia real, ¿no? En aquellas décadas. Entonces, Elena se obsesionó mucho y escribió un guión en donde ella pues trata de demostrar que la sobreviviente es Greta Garbo.
¿no? Es un guión muy interesante, me parece a mí, ¿no? Es como una cápsula de tiempo de ese periodo en que había una obsesión, no solo en Elena Garro, sino en muchos escritores, investigadores, historiadores, ¿no? De qué había pasado con esa supuesta sobreviviente. El otro cuerpo que faltaba era el del hijo, del sucesor, ¿no? De Alexei, del niño que tampoco se había localizado. Lamentablemente Elena Garro ya no supo porque ella murió en el 98, pero posteriormente, si mal no recuerdo, es en el año 2007 cuando se hacen ya pruebas de DNA porque se localizan estos dos cuerpos y efectivamente pues no hubo tal sobreviviente, ¿no? Pero Elena, esto nos muestra otro aspecto de Elena Garro, el aspecto de Elena como investigadora, como académica, porque Elena se dedicó pues imagínate, gran parte de la década de los 70, los años 80, cuando ella ya llegó a París, incluso cuando ella regresó a México, ya para establecerse en México en 1993, todavía hablaba de este proyecto de libro que todo parece indicar que ella nunca lo concluyó, ¿no? Es decir, en este libro, en Elena Garro sin censura, ustedes van a ver todos los intentos de Elena por comenzar ese libro, ¿no? Hay varias versiones en donde ella intenta comenzar el libro y luego lo deja a un lado, lo inicia nuevamente otro comienzo, vamos a decirlo, ¿no? Pero vemos su vena como investigadora, como académica, porque leía todo lo que caía en sus manos sobre el tema, ¿no? E incluso se iba a la biblioteca en Nueva York. Ella comienza este proyecto desde el exilio en Nueva York. En 1900, ella llega a Nueva York después de la masacre de Tlatelolco, ¿no? Cuando ella se exilia. Ella llega a Nueva York en el 1972. Del 72 al 74 ellas viven en Nueva York, piden asilo político, pero no se los dan. Y ya en Nueva York, Elena empieza a visitar las bibliotecas buscando datos. En Madrid va a hacer lo mismo. Luego, cuando se van a París, que gana ella en 1980 gana el premio de novela Grijalbo, que le dan bueno, según la prensa, a ella le entregaron $8,000 por ese premio, ¿no? El premio de novela Grijalbo por testimonio sobre Mariana. Y ella ella se traslada junto con su hija Elena a París con la intención de seguir buscando datos, de ir a las bibliotecas en París, ¿no? Entonces, es realmente una faceta desconocida de Elena como investigadora, ¿no? Como una historiadora. Y ese libro en el que ella se propone comprobar que Greta Garbo era Anastasia o María, ¿no? Una de las hijas del zar, Nicolás II, se convirtió en su proyecto, en un proyecto mucho más ambicioso. Ella iba a escribir la historia de la Revolución Rusa, o sea, una historia sobre Rusia, porque ella fue una gran apasionante de Rusia, ¿no? Durante, digamos, todo lo que fue el imperio ruso y después, claro, la caída del imperio con los bolcheviques. Entonces, esa es una vena nueva en este libro. Excelente. En algunas ocasiones has mencionado que las nuevas generaciones o los jóvenes lectores pues, no conocen mucho a Elena Garro o definitivamente no la conocen y se dejan llevar por los comentarios más quizá negativos hacia su imagen que positivos. Pues sí, sí podrías darnos algunos datos de Elena Garro que no se conocen. Ahorita estoy mencionando como la parte académica, investigadora, ya conocemos mucho su arte literario, pero algo que no se conozca de ella, pero que sea más personal para podernos adentrar hacia ella y también quitarnos esta imagen negativa que le han hecho, ¿no?
Sí, sí, claro. Muy, muy buena pregunta, Estefanía. Efectivamente, otro aspecto muy importante en este libro es el diario de Elena Garro. Ujú. Eh, este material, gran parte de este material, forma parte del acervo que Elena Garro y Elena Paz me entregaron en enero de 1998 como su agente literaria y como su biógrafa. En ese momento, a finales del 97, habíamos firmado contratos para que yo escribiera la biografía de Elena y para publicar, ¿no?, todos estos materiales que se habían quedado guardados en sus baúles, ¿no? Eh, Claro. Al estar armando todo este material, también me di cuenta que era muy importante no solamente conocer las obras inéditas de Elena, lo que Elena concluyó, porque aquí van a tener ustedes obras de teatro inéditas completas que nunca jamás se habían publicado. Va a haber relatos, cuentos también inéditos, completos, que ella logró concluir. Pero por otro lado, también vamos a tener aquí en este libro materiales inconclusos, lo que Elena no logró terminar por sus circunstancias de vida, ¿no? Porque precisamente a raíz de la masacre de Tlatelolco y de que la acusaron de ser complotista, ¿no?, de ser una de las cabezas de un complot para derrocar al gobierno y establecer un sistema comunista. Sí. Obviamente todo este fue orquestado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para eliminarla de la arena política, de la arena social, porque él era un activista en defensa de los campesinos, y eliminarla en sí de toda la vida cultural mexicana, ¿no? Entonces, esa farsa que armó el gobierno, pues detonó que Elena ya no volviera a tener nunca jamás estabilidad psicológica, emocional, física, ¿no?, de tener un espacio en el cual vivir tranquilamente para escribir. Entonces, Elena, después del 68, va a vivir a Salto de Mata, escribir bajo condiciones terribles, ¿no? Y muchas de sus obras por eso se quedaron inconclusas. Y aquí están en este libro, porque para mí, como investigadora, como estudiosa de la vida y obra de Elena Garro, los materiales inconclusos también son muy reveladores. ¿Cuáles eran sus intereses en esos momentos en el exilio, tanto en España como en París, ¿no? ¿Cuál era su visión de la literatura? ¿Qué temáticas abordó? Porque van a ver ustedes que en estos materiales inconclusos sus temáticas son muy distintas, tanto en el teatro como en la narrativa, ¿no? En el aspecto más íntimo que tú decías, más personal, también aquí hay segmentos de memorias de Elena, de su infancia, de su adolescencia, que son sumamente conmovedores, que son sumamente intimistas, que nos acercan a una Elena. Claro, ella escribió estas memorias. Yo lo explico, ¿no?, en el estudio preliminar que hago. Explico cómo llegué a la conclusión de en qué periodo Elena escribió cada uno de estos textos, ¿no? Y bueno, yo ahí hago digamos, un análisis detallado con base al papel, con base a la máquina, a la tipografía de la máquina de escribir. O sea, son datos que yo, digamos, fui armando el rompecabezas, ¿no? Y estas memorias, aunque ella las escribió en los años 50, cuando ellas regresan, la familia Paz Garro regresa a México, nos hablan de la infancia y de la adolescencia de Elena. Son bellísimos, son como estampas, ¿no? Son estampas, son muy, muy bellas. Entonces aquí tenemos un aspecto más íntimo de una Elena que nosotros habíamos leído en algunas de sus cartas de cómo había sido su infancia, tremenda, porque Elena era muy traviesa, efectivamente, pero estas otras memorias, las que aparecen en este libro,
son distintas de alguna manera, pero al mismo tiempo nos vienen a confirmar a esa Elena sumamente inquieta, curiosa y sobre todo muy sensible, ¿no? Vemos a esa Elena tan sensible. Por ejemplo, hay un segmento de memoria en donde ella está viendo un atardecer y inmediatamente, como la Magdalena de Proust, ella se remonta a su adolescencia cuando subía a la azotea de su casa con sus hermanos, cuando ella era una adolescente, y veían los atardeceres en la Ciudad de México, ¿no? Entonces son muy bellas estas estampas. Y por otro lado, tenemos en este libro, además de toda la producción creativa, vamos a decir, dramaturgia, memorias, guionismo, ¿no? Cinematográfico, cuentos, relatos, narrativa, tenemos también un apéndice. Y en este apéndice hay un verdadero tesoro, que es un diario inédito de Elena Garro. El diario de Elena adolescente. Es un diario que comienza en septiembre de 1932 y llega hasta los primeros días de junio de 1935, tal vez una semana antes de hacerse novia de Octavio Paz. Y este diario es muy revelador porque aquí por primera vez, Estefanía, tenemos ya la fecha concreta de cuándo se conocieron Octavio Paz y Elena Garro. Porque todos los investigadores, todos los estudiosos de Elena hemos repetido durante décadas que ellos se conocieron probablemente en la primavera de 1935 en una fiesta, y no es cierto. Efectivamente, sí se conocieron en una fiesta, en la fiesta en casa de su tía Margarita, una de las tías de Elena Garro, pero fue el 9 de noviembre de 1933, cuando ella estaba concluyendo la secundaria. Y ella describe en el diario su primera impresión de Octavio Paz. Y bueno, es un diario de adolescente en donde también nos... ¿Cómo fue esa impresión? ¿Eh? ¿Y cómo fue esa impresión que mencionas? Bueno, le gustó Octavio Paz. Le gustó definitivamente. Es una descripción, bueno, la puedo leer si quieres. Sí, claro. Creo que lo marqué. Déjame ver si la marqué. Sí. Creo que la había marcado. Ay, no la separé. No la separé. Igual, no, Bueno, no sé. vamos a ver si la tengo aquí. Dame un segundo. Sí, mira, aquí está. Súper. Sí. El 9 de, bueno, esto ella describe, ¿no? Después de haber regresado, obviamente, del baile. Y dice, yo estuve contenta, se refiere a la fiesta en casa de su tía Margarita, ¿no? Conocí a un muchacho muy guapo. Se llama Octavio Paz. Es muy inteligente. Rubio, de ojos verdes, cara ancha, boca fina y apretadita. Bailé mucho con él. Es uno de los principales estudiantes de leyes. Ahí termina. Pero vemos pues que sí hubo una impresión positiva, ¿no? Claro. Y luego está la otra parte del relato de Elena, que es lo que contó ella en casi todas las entrevistas, ¿no? Porque ella iba con su primo, con un primo, el famoso primo Pedrito, y a ella le gustaba mucho Pedrito. No eran primos de sangre, ¿no? Yeah. Okay. De alguna manera, ya sabes cómo algunas familias dicen es tu tío, es mi tía, Sí, porque hay una gran afinidad familia, en las claro. familias, ¿no? Pero ellos no eran primos de sangre, no estaban relacionados
de manera sanguínea, entonces a ella le gustaba mucho este primo. Y entonces después ella narra en muchas entrevistas, ¿no? En el diario, que el primo no quería estar en la fiesta, al primo no le gustó el ambiente de la fiesta y entonces él estaba, desde que llegaron, que se quería ir, ¿no? Entonces finalmente Elena accede, se van porque Octavio Paz empieza también de alguna manera a agredir a Elena, ¿no? Porque le dice, bueno, usted es una puritana, ¿verdad? Usted vino Okay. con Qué el fuerte. pastor, usted vino con el pastor, ¿verdad? Refiriéndose a Pedrito, Sí, ¿no? Que estaba ahí muy incómodo. claro. Entonces la empieza a agredir y ella se enoja y se va con Pedrito y le dice, ¿sabes qué, Pedrito? Vámonos. Y se van. Y entonces Octavio le empieza a gritar, ¡Ey, pastor, no te la lleves, ¿no? No te la lleves. En fin, bueno, esto fue lo que Elena narró en muchas otras entrevistas, pero esto que ella narró aquí en el diario es totalmente desconocido para quienes vayan a adquirir este libro y comiencen a leerla, ¿no? Y es un Excelente. diario maravilloso, es un diario que yo lo leí, lo releí, yo creo que lo he leído 20,000 veces, porque nos confirma lo que Elena nos ha dicho a lo largo de entrevistas, cartas y diferentes registros que tenemos de ella, pero desde la adolescencia, ¿no? Porque ella tenía 15 años cuando comenzó a escribir este diario. Entonces ya Sí. la vemos a una Elena rebelde, a una Elena que, es decir, vemos toda la ambivalencia también de estas chicas como Elena, que, que, que comienzan, ¿no? Una vida social, que están interesadas obviamente en los chicos, en los compañeros, en el novio, Claro. cómo los novios las agreden, ¿no? Cómo el machismo está tan presente en la manera en que ellos las agreden y la manera en que ellas tratan de defenderse, ¿no? De hacer valer pues, su integridad, pero Claro. también vemos todos los valores de la sociedad patriarcal machista, ¿no? Y de las tías muy prejuiciosas, los prejuicios. Es un diario, para mí es un diario muy revelador. Sí, La literatura de Elena es muy elegante y bastante inteligente. Eh, y también las características de Elena eran como usted lo menciona, rebelde, bastante atrevida, valiente. sí, Y más adelante, ya cuando es pareja formal de Octavio, pues vemos también dos partes, ¿no? Dos personas diferentes, ¿no? Entonces, la rebeldía que conocemos de Elena contrasta un poco con ese trato que le dio Octavio Paz, ¿no? Incluso, pues, le prohibió hacer muchas cosas, prácticamente la censuró. ¿Cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que Elena accedió a aceptar ese comportamiento de Octavio, siendo una mujer tan valiente y rebelde, ¿no? sí, claro, definitivamente. Creo que en ese sentido, este diario de adolescente también nos ayuda a entender la época y el Ujú. contexto, ¿no? En el que van a vivir estas mujeres, porque tanto ella como las compañeras que ella menciona, incluso algunas de sus primas, pues también eran rebeldes y también rompieron, vamos a decir, con los patrones establecidos para para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, no estudiar, no tener una carrera propia, dedicarse únicamente a los roles tradicionales de madre y esposa. Lo vemos aquí en los diarios y la rebeldía de Elena y su preocupación por no someterse, ¿no? Por hacer valer su opinión, su punto de vista, pero vemos también la presión de la sociedad, vemos también sobre todo la presión de la familia, ¿no? La familia de Elena Garro, de parte de su madre, era una familia muy prejuiciosa, muy autoritaria, muy, es decir, creaba muchos estigmas, ¿no? En ellas también. Es decir, ya vimos a Elena en la plaza con
con Octavio, ¿no? Se estaban besando. Entonces, el escándalo en la familia. ¿Ya viste lo que está haciendo tu hija? Por la educación que tú les estás dando, les estás permitiendo educarse, porque en aquella época, estamos hablando de principios de los años 30, las mujeres generalmente, el 99% de las mujeres no terminaban ni la primaria. Entonces, Elena, el hecho de que Elena estuviera en la secundaria y después ingresara a la preparatoria, obviamente era el escándalo para la familia, las hermanas de la madre de Elena. ¿Para qué las educas a ser tan liberales, para qué estudian? Mira lo que está haciendo, ya la vieron en el parque con el novio, tomados de la mano, etcétera, ¿no? Entonces, pero vemos por otro lado a una familia, la familia de los padres de Elena Garro, tanto el padre como la madre, que efectivamente son padres liberales, progresistas para la época, porque al mismo tiempo que les llamaban la atención a sus hijas, que las regañaban cuando las veían enfrente de ellos coqueteando con un muchacho, ¿no? Que estaba de visita en la casa, les daban gran libertad. En este diario vemos cómo ellas se desplazan, Elena Garro, sus primas y su hermana Deva, por ejemplo, que era la mayor, pero sobre todo Elena, estamos hablando de Elena, cómo se desplazaban a cualquier hora del día. Llegaban a su casa a veces a altas horas de la noche, ¿no? También, claro, estamos hablando de una ciudad muy distinta, ¿no? Del México de los años 30, ¿no? De los primeros años 30, en donde pues no había el peligro, por supuesto, que hay hoy, ¿no? Entonces ellas se desplazaban con una gran libertad, ¿no? ¿Y qué sucede? Que Elena Garro, al casarse con Octavio Paz, toda esa libertad que ella había experimentado al lado de sus padres, quedó totalmente coartada, ¿no? Octavio era el típico macho controlador, posesivo, que va no solamente a cortarle las alas, ¿no? En ese sentido, sino también a no permitirle que ella desarrolle sus proyectos artísticos, ¿no? Pero al leer este diario, te das cuenta, Stephanie, que todos los hombres eran iguales. Todos los hombres con los que ellas se relacionan, sus compañeros de clases, o los compañeros que ya estaban en carrera, cuando ellas estaban en secundaria y prepa, tienen amigos que estaban ya en carrera, todos están cortados con las mismas tijeras. Entonces, ¿dónde iban ellas a tener la posibilidad de relacionarse, de tener un novio, ¿no? Y una relación amorosa con hombres progresistas y liberales? Si simplemente no había, ¿no? No había. Tú lo ves en este diario, ¿no? Ahora, una vez casados, tú lo sabes muy bien, en la sociedad machista patriarcal mexicana no hay alternativas para la mujer. Si hoy en día no hay todavía, imagínate en los años 30, ¿no? Ya te casaste, hijita, pues ahora eres efectivamente propiedad de tu marido y tienes que someterte y ayudar a tu marido a que progrese en su carrera y quedarte calladita y sentadita y hacer tu papel como esposa y como madre. Ese, digamos, era el discurso que escuchaban las mujeres en esa época. No había alternativa, no había otra posibilidad, ¿no? Las mujeres, es decir, Elena Garro, por ejemplo, al ser bilingüe, hablaba inglés, hablaba español, después, a los pocos años de casados, ella comienza a trabajar para ganar dinero porque no les alcanzaba digamos, el salario de Octavio Paz, ¿no? Pero eran trabajos como de freelance, diríamos, ¿no? Eran trabajitos, no era un trabajo en donde ella tuviera un salario mensual fijo, ¿no?
y después ella también trabajó como traductora en Nueva York, en fin, ¿no? Su vida es sumamente amplia y compleja, pero la vemos a Elena, siempre la vamos a ver, desde aún recién casada con el precepto de que tenía que desempeñarse como madre y esposa, siempre la vamos a ver trabajando, siempre la vamos a ver muy industriosa, viendo cómo puede ella contribuir al presupuesto del hogar. No solamente ella traer ingreso al hogar, sino ayudando a Octavio Paz a escalar en su carrera. Elena va a ser fundamental en el ascenso de Octavio Paz en su carrera. En esos, digamos, yo diría que en esos primeros 10 años de su matrimonio. En una charla previa que tuvimos por mensaje mencionaste que Elena Garro es tu motor de vida o uno de tus motores de vida y que fuiste muy cercana también. Pero ¿qué es lo que qué tocó en ti para justamente dedicar tu vida a la investigación y sobre todo a mostrar a una Elena bastante noble y sensible y creativa, como lo has hecho? Bueno, pues muchas gracias por esa apreciación, Estefanía. Sí, efectivamente, Elena Garro, bueno, es el motor de mi vida en cuanto a mi carrera, por supuesto, Claro. ¿no? En cuanto a mi desarrollo como profesionista, porque pues claro, todos tenemos otros motores de vida, ¿no? En la familia, mi hijo, mi esposo, etcétera, ¿no? Mi madre lo fue por muchos años, toda mi vida. Aunque ya no esté conmigo, sigue siendo un motor muy importante en mi vida, mi madre. Y Elena es un motor en mi vida muy, muy importante. Yo creo, Estefanía, precisamente por todo esto que estamos comentando, porque cuando yo leí por primera vez a Elena Garro en 1977, que leí Los Recuerdos del Porvenir, me tocó varias cuerdas, ¿no? Tú ya mencionaste que la literatura de Elena es una literatura muy poética, es una literatura muy singular, el manejo del lenguaje lírico, con metáforas, con imágenes, con símbolos que no encontramos en ningún otro autor o autora, eh, por lo pronto vamos a decir en lengua española, ¿no? De una gran riqueza imaginativa, creativa, eso me impactó en Los Recuerdos del Porvenir. Por otro lado, también me tocó la cuerda de precisamente de su rebeldía, ¿no? De cómo esta escritora criticaba de una manera tan valiente la traición a los ideales de la Revolución Mexicana, ¿no? En Los Recuerdos del Porvenir. Porque yo estaba leyendo en ese seminario de literatura mexicana en 1977 a otros autores, ¿no? A los autores mexicanos del canon, ¿no? Y ninguno me parecía, o me pareció en esos momentos, ni aún hoy en día, por supuesto, tan atrevido y tan deconstructor de la historia oficial como Elena Garro. Elena Garro rompe con toda la historia tradicional en Los Recuerdos del Porvenir, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención eso porque estábamos, ¿qué año? 1977. Yo vivía en ese momento en Monterrey, pero yo, pues claro, digo, yo crecí en Veracruz, en Poza Rica, en Tuxpan, después estudié en Monterrey, entonces yo conocía muy bien el sistema político mexicano, eh, porque lo había vivido toda mi vida, ¿no? Y el priismo, el dedazo, la gran mentira, la gran farsa de que México era un país democrático, la dictadura, ¿no? Del partido en el poder desde 1929. Yo conocía esa historia de México, la había estudiado y también la había vivido. Y la había vivido en gran parte también porque mi padre había sido un líder petrolero en Poza Rica y obviamente se puso en contra del poder y bueno,
hubo consecuencias, ¿no? Entonces, esto sucedió en mi adolescencia. Entonces, yo sabía muy bien de qué estaba hablando Elena en Los Recuerdos del Porvenir, y eso me impactó, que ella tuviera ese valor para deconstruir, ¿no? Desmantelar las mentiras del gobierno para justificar la masacre de los campesinos, ¿no? De los generales que se quedaron con el poder, los generales oportunistas que traicionaron al pueblo. Y bueno, entonces eso me impactó mucho, su visión de la historia de México, antioficial totalmente. Y otro aspecto que me tocó una cuerda muy, muy importante en nosotras las mujeres fue precisamente su tratamiento de la mujer en la sociedad patriarcal, ¿no? Es decir, una mirada totalmente feminista, con todos los personajes en la novela, ¿no? Todos, Julia, Isabel, Conchita, las Cuscas, todos los personajes femeninos están oprimidos, están bajo el látigo masculino, por una razón o por otra. Entonces, eso también a mí me tocó muy, 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 muy de cerca, ya que yo estaba estudiando, además estudiaba literatura, letras españolas, en el Tecnológico de Monterrey, y todos mis compañeros se burlaban de nosotras las que estudiábamos literatura, los que estudiaban ingeniería, ¿no? Porque decían que estábamos estudiando únicamente para encontrar marido, ¿no? Mientras nos casábamos. Así nos lo decían en nuestra cara, ¿no? Los compañeros en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, esto me tocó a mí me llegó muy, muy de cerca, porque ese es el papel para la mujer, ¿no? Precisamente es para qué estudias, para qué te preparas y te vas a casar. Y luego a veces los compañeros nos insultaban y nos decían, bueno, ya sabes cocinar, porque si ya sabes cocinar ya te puedes casar. O otro insulto era, pues, ¿y tú qué estudias? Letras. Y eso, letras, y eso como la sopa de letras, ¿no? Así nos insultaban. Entonces, ver a estos personajes, ¿no? Como Isabel Moncada, cuyo destino es casarse, y que ella se revela en contra de ese destino machista, a mí me liberó, ¿no? A mí me liberó y me hizo todavía reforzar más el deseo de no perpetuar esa, esos roles machistas, ¿no? Esa misoginia. Elena fue para mí muy importante en ese sentido. Y yo creo que por eso se convirtió en mi motor de vida, ¿no? Principalmente creo que esos factores para mí fueron muy importantes. Hay otros, por supuesto, hay que hablar del manejo del tiempo, etcétera, pero, pero bueno, creo que con eso te doy una idea, Estefan. Oye, ahorita pues, lo que mencionas, las frases tan duras que les comentaban los compañeros de escuela, pero ustedes mm, cómo se defendían, qué decían, o sea, qué puedes decir de eso? Bueno, nosotros nos defendíamos y les decíamos que estábamos seguras que ellos no tendrían la capacidad de entender una novela como Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, ¿no? Y les poníamos como ejemplo, ¿no? A ver, ustedes, por ejemplo, ¿qué saben de la historia de México? ¿Qué saben ustedes de Venustiano Carranza? ¿Qué saben de Francisco y Madero? ¿Qué saben de la guerra cristera? Y pues por supuesto que no sabían lo que se repite a través de la historia oficial, ¿no? Pues Carranza, el gran héroe, ¿no? El gran héroe de México, el padre de la Constitución mexicana. Y decíamos, no, fue un traidor, fue un dictador, se autonombró presidente de México, pero nunca lo fue. ¿Y qué saben de Obregón? A ver, entonces así nos defendíamos, ¿no? Con lo que nosotras estábamos Conocimiento. a través de Elena. Y luego les decíamos, bueno, a ver, estamos seguras que ustedes no podrían leer Ulises de James Joyce, porque nosotros pues estábamos Sí. leyendo no solo literatura mexicana, sino literatura universal, ¿no? A ver, ¿quién es James Joyce? No, pues no saben, ¿verdad? Bueno, pues para que vean y les vamos a explicar
de qué trata James Joyce y por qué es una obra importante, ¿no? Entonces así nos defendíamos porque eran sumamente agresivos, muy agresivos. En otro tema, bueno, siguiendo con el tema de la literatura, pero eh, dejando pendiente a Elena, eh, obviamente conforme avanza el tiempo, sí avanzamos en el tema de la equidad. Sería muy duro decir que las mujeres ahorita no tenemos formas de expresión porque sí las hay. Sin embargo, ¿tú crees que actualmente vivimos, o sea, en esta época vivimos la equidad en la literatura? No, definitivamente todavía no. La equidad de género en la literatura, Sí. todavía no, todavía no. Todavía creo que falta mucho camino por hacer. Entiendo y me da un enorme gusto que cada día haya más jóvenes mujeres escribiendo y publicando. Ujú. Pero no solamente se trata de publicar, Estefanía. Publicar quizás sea hasta el paso más fácil dentro de este mundo caníbal que es el mundo de la cultura y de la literatura. Porque viene el segundo paso, que es el de la distribución de tu libro, ¿no? De que tu libro se distribuya por lo menos en las librerías más importantes a donde va el público, o de manera virtual, ¿no? También en muchas plataformas, en donde también ahora hay librerías virtuales, la distribución. Y luego el otro punto es que no hay crítica, no hay prensa sobre estas nuevas voces, o todavía es menor en comparación a la crítica o a la prensa que se les hace a los escritores varones. Entonces, porque todo esto es muy complejo, ¿no? No es nada más de que ya están escribiendo ahora las mujeres y ya están publicando. Sí, pero ¿cuántas de ellas están siendo realmente leídas y difundidas? Todavía contadas con los dedos de las manos. Y, y todavía la literatura femenina, no, no voy a, no quisiera generalizar, pero sí me doy cuenta, Estefanía, que las pocas escritoras que logran ocupar un lugar predominante o importante en la literatura en los últimos años, no sé, en los últimos 5 o 7 años, los temas que abordan son temas para mí intrascendentes. Hay las editoriales las que manejan todos los monopolios, ¿no? Las que sí te van a distribuir, las que sí van a difundir tu libro para que te hagan prensa, ¿no? Sí. Yo creo que no necesito mencionar los nombres de esos grandes monopolios, de esas editoriales mexicanas y latinoamericanas. Los temas son temas, si no es el narcotráfico, es la prostitución, es las drogas, las mujeres de la mala vida, y supuestamente las prostitutas que rompen con los preceptos patriarcales y se convierten en heroínas. Es decir, a mí me parece que no están tocando temas más trascendentales de la condición humana, ¿no? No hay manejo del lenguaje, no hay estilo, no hay, tú denotas que estas autoras no están leyendo, como decía Elena Garro, la armada fuerte, ¿no? Que son los clásicos. ¿Por qué? Porque hay una gran presión a que tienes que escribir y tienes ya que publicar y convertirte en la escritora próxima premio Nobel, ¿no? Y pues no, no es así. Falta todavía una gran concientización de lo que es escribir y de lo que es realmente un compromiso con la literatura, ¿no? Eh, Sin embargo, claro, por supuesto que me da mucho gusto que haya ya más voces femeninas escribiendo, que, que estamos definitivamente avanzando, pero creo que a veces también equivocamos el camino, ¿no?
Claro. En tu labor como escritora e investigadora, no nada más has incursionado con Elena Garro, también otros artistas como Nahuelín o Guadalupe Dueñas, em, que nos presentes una mirada muy, muy tierna, muy sensible y muy humana de todas ellas. ¿Te consideras o te presentas como una escritora e investigadora feminista? Sí, claro, definitivamente. Yo me considero una investigadora, una estudiosa feminista. Las autoras que me interesan, a las que he abordado, las he estudiado precisamente porque vivieron en circunstancias muy distintas a las nuestras, incluso a la mía, ¿no? Imagínate, la mía todavía sumamente bajo preceptos machistas muy, muy fuertes, como te lo comentaba. Sin embargo, nosotras ya teníamos la libertad de estudiar, a pesar de los comentarios tan machistas y misóginos, había más mujeres estudiando ya en los años 70, ¿no? Más oportunidades para nosotras. Hoy en día, por supuesto, ya es un cambio mayor. Eh, Sí. pero estas escritoras, las escritoras a las que yo me he dedicado, que son de la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, pues son las pioneras de nuestra libertad y están muy olvidadas, muy rezagadas, muy todavía estigmatizadas, ¿no? Y por eso me he dedicado a ellas, para rescatarlas de ese olvido, ¿no? Como Carmen Mondragón o Nahui Olin, por supuesto, Guadalupe Dueñas también, Antonieta Rivas Mercado, y bueno, mi serie Insurrectas, ¿no? Que estoy trabajando en ellas. Son 10 mujeres y claro, hay muchísimas más. Uy, hay muchísimas más que nos falta darles el valor que ellas se merecen, ¿no? Y fíjate, podemos decir que apenas están los lectores y las lectoras acercándose a Elena Garro, ya con una mirada un tanto uh, desprovista de estos prejuicios, ¿eh? Pero todavía no faltan hombres y mujeres que hagan comentarios peyorativos en contra de Elena Garro, aún hoy en día. Al salir este libro, Elena Garro sin censura, en las redes sociales comienzan a hacer también comentarios lo mismo, ¿no? Que Elena Garro, que la traidora, que la soplona, que la que traicionó a los intelectuales, porque se dejan llevar por lo que escuchan sin leer, sin realmente conocer, Información. ¿no? Sí. Ahorita mencionaste sobre el estigma que muchas artistas, escritoras, enfocándose en las mujeres, sufren. Y también depende cómo se mencionen. Pero con la figura de la escritora, por ejemplo, incomprendida o que no se adapta a la época, ¿tú te identificas? Yo o mi Sí, trabajo. sí, me refiero y con el mejor ánimo, a veces esta imagen de las escritoras de que no son comprendidas, ya sea por su estilo de escribir o incluso por su personalidad, a eso me refiero sin ningún afán de ofender, pero tú te identificas o te consideras una escritora incomprendida o incluso adelantada a esta época que vives. Um, Ay, es una pregunta muy, muy complicada para mí responder porque nunca me lo había planteado ni nunca me la habían hecho. Siempre me he visto, Estefanía, te agradezco mucho lo que me comentas, porque nunca me he visto como una escritora, más bien siempre me he visto como una investigadora, como una estudiosa de la obra de las mujeres, ¿no? No yo como creadora. Eh, entonces, no sabría qué responderte en cuanto a mí personalmente, ¿no? En cuanto a mi trabajo sobre las escritoras, mira, cuando yo tomé este compromiso con ellas y sobre todo con Elena Garro, yo sabía
yo sabía, Estefanía, que no iba a ser un camino color de rosa. De hecho, en gran parte, por eso salí de México, porque yo vivía en la Ciudad de México, yo viví de 1980 al 84. Yo en ese periodo ya estaba ya muy centrada en mi trabajo de investigación sobre Elena Garro, pero había tal cerrazón en torno a ella, tal eh, crítica en torno a ella, que yo decía, yo aquí no voy a poder trabajar sobre Elena Garro. Eh, Nadie quería hablar de ella, era totalmente es como si estuviera yo hablando de un personaje apestado, ¿no? Un personaje que tuviera lepra y que no la puedes tocar porque te vas a contaminar, ¿no? Te vas a infectar, así sentía. Yeah. Era tal fuerte, ¿no? El rechazo del medio cultural mexicano que yo dije, yo realmente quiero trabajar a Elena Garro. Yo ya había publicado varias cosas sobre Elena Garro y era terrible. Entonces yo busqué la manera de venir a estudiar a Estados Unidos para continuar con mi proyecto sobre Elena Garro. Y yo he podido trabajar y publicar y hacer lo que he hecho sobre Elena Garro, rescatar a Elena Garro, porque no vivo en México. Yeah, okay. Porque no vivo en México. Si yo viviera en México, no lo hubiera podido hacer, porque el machismo y la misoginia y el grupo de Octavio Paz que sigue en el poder es sumamente fuerte, el statu quo es muy fuerte. Okay. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta directamente, pero te puedo comentar que eso es lo que me viene a la cabeza, ¿no? Con tu pregunta. Claro. Sí, Bueno, pues excelente. Muchísimas gracias, Patricia, por la calidad de tus respuestas y por el tiempo para charlar de Elena Garro y de ti también. pues muchísimas gracias, Estefanía. Para mí un placer, ya sabes, y espero que, bueno, pues espero que este libro de Elena Garro sin censura llegue muy pronto a todos los lectores, a todas las lectoras, y estoy segura que les va a encantar ver a Elena pues desde otra perspectiva, ¿no? Otra mirada, esa mirada de adolescente. También hay una selección de cartas, porque hay una intertextualidad entre las cartas que ella escribió a diferentes personalidades y lo que ella estaba escribiendo en esos diferentes periodos de su vida, ¿no? Entonces es un libro, para mí, Estefanía, publicar este libro fue como una misión cumplida, otra misión cumplida, ¿no? Qué Con bonito, mi compromiso con Elena Garro. qué bonito, Patricia. Muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias, Estefanía. Bye. Bye. Adiós.